De la lección del día de hoy, y vamos a estar viendo el pasaje bíblico que usted ya sabe que lo miramos la semana pasada, que es en Primera de Tesalonicenses. Vamos a estar tocando el capítulo 2 en esta mañana. Amén, gloria a Jesús. Y hasta que usted encuentre el pasaje, vamos a hacer un pequeño recordatorio que miramos la semana pasada, el ejemplo de una iglesia fiel y verdadera, un ejemplo de que el apóstol Pablo elogiaba a esa iglesia y daba diciéndole que se han permanecido fiel a pesar de las diversas pruebas y de los levantamientos de falsos maestros. Ellos estaban fiel a su palabra. Y esa, decía la hermana la semana pasada, que esa debe ser la postura hoy en día de su iglesia, la iglesia de Cristo también. Porque los tiempos no han pasado, la palabra de Dios no ha pasado, los tiempos sí. Los años pasan, pero su palabra sigue fiel y verdadera. Y como Él ha dejado establecido, así se permanecerá hasta el fin. Gloria a Jesús. Vamos a tocar el libro de Tesalonicenses primera, capítulo 2. Y es un tema bien importante. Y es algo bien delicioso que hoy día vamos a mirar. Y el tema de la clase de hoy, como usted sabe, se titula El apostolado que Dios aprueba. Uno de los mejores ejemplos vivos que la Biblia dice, que nos enseña y nos habla, fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, la Biblia dice y lo considera como el siervo fiel de que todos los tiempos no ha habido. No hay nadie a hoy mismo quien ha podido apegarse a lo que el apóstol Pablo hizo. Porque el apóstol Pablo fue un hombre grande, dispuesto de su tiempo, dispuesto de todo para la obra del Señor. Pero nosotros sí podemos, quizás no podamos hacer lo que Él hizo, pero sí podemos hacer la voluntad de Dios. No podemos decir, el Señor no me ha llamado a mí a hacer eso. Yo no puedo ser apóstol o apóstol. Yo no puedo hacer eso. Y vamos a ver cuál es el significado y cuál es el apostolado que Dios aprueba en esta mañana. Gloria a Jesús. Bien, el pensamiento central se centra hoy en esta mañana con este párrafo bien cortito y bien profundo que dice: el verdadero apostolado implica dedicación genuina al servicio cristiano. Usted mira la Biblia y mira al apóstol Pablo, ¿tuvo o no tuvo dedicación al llamado de Dios? Eso es una de las características que se demuestra o se puede mirar a quien se dice llamar apóstol hoy en día. La palabra apóstol es reflejar a Cristo en su vida. Usted quizás no le llamen a alguien apóstol, pero si usted refleja a Cristo en su vida, Dios lo considera como un apóstol. Usted no necesita que alguien le diga, tú eres un apóstol. Y no busquemos eso de que alguien nos esté diciendo, apóstol tal fulano o nombrecito. Porque vamos a ver la cita, lo que dice el apóstol Pablo acerca de esto. Gloria a Jesús. Y así que reflejamos a Cristo, no lo diga a nadie que yo soy apóstol, sino que déjelo que el Señor mismo hable a su corazón y Él que lo apruebe en su vida. Si reflejamos a Cristo como lo hizo el apóstol Pablo, pues entonces estamos también metidos en eso. Estamos en el grupo de los apóstoles. Porque dice la Biblia que Él constituyó apóstoles, maestros, evangelistas, pastores. Uno más falta. Y profetas. Aleluya. Son 5 ministerios. Gloria a Jesús. Bien. Vamos al texto áureo que por favor alguien me encuentre. Tesalonicenses primera 2 versículo 1. Hasta que lo encuentre yo sigo adelante. Y me alza la mano el que tiene yo para darle la parte. Y dice, la enseñanza de hoy día es para que usted y yo miremos El apostolado cristiano es un ministerio de absoluta consagración,
no a la iglesia, no al pastor, no al grupo de ministerio, sino una consagración genuina al Señor. Porque déjeme decirle que un concilio, un pastor, una denominación, una iglesia, no es quien le dice, hoy en día sí lo dicen, pero el que llama al apostolado es Jesucristo. Y por lo cual necesitamos ser, como dice, tener una absoluta consagración a Él. Eso implica ser un apóstol de Jesucristo. Y un apóstol también es un enviado de parte de Dios. Un elegido para una comisión específica y especial de parte de Dios. Gloria a Jesús. Y también apóstol significa, ¿sabe qué? Ser siervo. No queda fuera el papel de siervo en el apostolado. Usted mira la historia de Pablo. ¿Qué hacía Pablo? ¿No servía? Ofrecía su servicio a los que estaban alrededor suyo. Es más, ofrecía aunque a veces no podía. En una situación apretada de aflicción, de todas maneras, él ofrecía su apoyo, su servicio a ellos. Nosotros somos llamados también a servir, igual como lo fue llamado el apóstol Pablo. ¿Quién encontró Tesalonicenses 2:1? Léame por favor, hermana, gracias. Así como también sabéis de qué modo que el Padre a sus hijos le exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Gloria a Jesús. Eso es lo que hace un aprobado de parte de Dios. Y dice, el objetivo de esta clase es para que usted y yo aprendamos, son 3 puntos, como siempre se ha dicho en las clases. Comprender que un apostolado digno es desinteresado. Mire, punto número 1, desinteresado. 2, valorar la confianza y seguridad que engendra el apostolado genuino. Y 3, sensibilizar sobre la conducta que se debe practicar un siervo de Dios. Ya ve que no es fácil ser apóstol. Ya ve que no es fácil y todo el mundo quiere ganarse ese título. O todo el mundo quiere que se le llame de esa manera. Pero qué bonito es cuando una iglesia no le llama de ese nombre, sino que el que le llama apóstol es Dios. Se mira más bonito. Cuando Dios llama es algo más mejor y más precioso que alguna denominación le pueda llamar o decirle apóstol. Y hoy en día déjeme decirle que usted sabe, está a la orden de las noticias de usted hasta el día que todo el mundo se quiere llamar así. Es más, se pelean por ese nombre. Gloria a Jesús. Pero vamos a mirar nosotros la vida de este hombre tan grande, este hombre que Dios utilizó de la nada, lo hizo un hombre poderoso para la gloria y la honra suya. Amén. Vamos a entrar entonces a la introducción de nuestro libro. ¿Todos tienen en la introducción? Gloria a Jesús. Y dice así: en el presente estudio consideraremos las relaciones entre el ministerio y la congregación, que pueden crecer hasta el punto de producir un amor puro, santo, donde se manifiesten la sinceridad, confianza, satisfacción. En ocasiones nos parecerá que el apóstol Pablo está haciendo uso de su posición para exaltar sus valores apostólicos, algo innecesario en la iglesia nueva. Pero en realidad no es esa, sino que es otra. Se está valiendo de su ejemplo para motivar a otros creyentes a ser leales al Señor que los salvó. Él se está poniendo por ejemplo. Por ejemplo, para que todos seamos imitadores
de Él y Él de Jesucristo. En una parte el apóstol Pablo dice, sed imitadores de Cristo, directamente. Y en otra parte dice, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Está diciendo, yo soy ejemplo, miren mi ejemplo, y sigan mi ejemplo. Y yo estoy siguiendo al que me llamó. Gloria a Jesús. Sigue diciendo, el apóstol Pablo despierta un sentimiento de empatía y abre su corazón con esta iglesia de Tesalónica. Aquí no solo les manifiesta su gozo al entender de que ellos son creyentes con convicción, como veíamos la clase pasada, y visión, sino además los anima en la persecución al identificar esta crisis con los demás cristianos. Déjeme decirle una cosa, en la época de este hombre, no era fácil ser cristiano. El que decía que servía a Cristo, que creía a Cristo, mire, le costaba la vida. Pero sin embargo, Dios le da la fortaleza a todo aquel que decide en su corazón de servirle. Y le da la fortaleza y le da esa convicción y esa valentía de no rechazarlo a pesar de la circunstancia, aunque se encuentre bajo el peligro de muerte. Todo esto todo eso Dios le da a quien lo llama y lo aprueba. Entonces el apóstol Pablo está haciendo un vivo ejemplo a esa iglesia. Primero le elogia y después va haciendo un vivo ejemplo a decir que sigan adelante a pesar de todas las circunstancias, a pesar de las persecuciones. Dice la historia, si usted tiene la oportunidad un día de meterse a la historia bíblica del comienzo de la iglesia cristiana de Hechos, déjeme decirle, dice que llegaban, a veces se escondían en cuevas, pero hasta ahí llegaban los que les perseguían para matarle. Sin embargo, ahí los arrastraban y los metían los ponían en medio de un escenario de multitud de gentes y los quemaban vivos por causa de no negar a Cristo. Gloria a Jesús, pero gloria a Dios que si nos toca de entregar nuestra vida de una u otra manera, que sea haciendo la voluntad de Dios, no de otra manera. Gloria a Jesús. Y alguien me va buscando Gálatas capítulo 1 versículo 1. Sigue diciendo, Pablo parece realizar la defensa apostólica en esta parte, como la señalan algunos comentaristas. Se debe entender que en este contexto se estaba diseminando una cruel persecución. Se estaba llevando a cabo una persecución contra él a causa de su celo y verticalidad apostólica, por causa de su fe, por la causa de su creencia, por la causa del evangelio mismo. Pero sin embargo, él está en persecución y da ánimos a la iglesia, da ánimos a otro. Ya ve cómo ya mira cuál es una de las características del apostolado que Dios aprueba. A pesar que está sufriendo o le están persiguiendo, salen de él palabras de ánimo que no son producidas por de él mismo, sino son producidas de parte de Dios mismo. Porque él dice en su palabra, habla algo en Gálatas 2:20. ¿Alguien tiene Gálatas 2:20? Él dice, estoy juntamente crucificado con Cristo. Y lo que vivo yo ahora en la carne, lo vivo para Él. Porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gálatas 2:20, alguien que lo encuentre. ¿Qué quiere decir? Todo lo que es producido de Él, ya no es producido por la fuerza de Él misma, sino que es producido por parte de Dios, porque Dios está en Él. Cristo vive en Él.
crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y me entregó a sí mismo por mí. Amén. Gloria a Jesús. ¿Se está dando cuenta de las palabras que él dice? Ya yo no vivo. Alguien decía así, Pablito ya no existe, sino el que existe en mí es Cristo. Ya no soy yo el que me dirijo, también puede decir esta palabra. Ya no soy yo el que me ordeno, sino que el que me ordena, el que me guía, el que me da las instrucciones es Cristo. Gloria a Jesús. Sigue diciendo más adelante. Se reúnen aquí los elementos que deben ser usados para medir la vida de los que afirman ser apóstoles, enviados de Dios. Como yo decía, apóstol también es un enviado de Dios, y cuya credencial no son las de que se inscribe con tinta de papel. Escuche bien. Y cuyas credenciales no son las que se escriben con tinta y papel, sino aquellas huellas de carácter y nobleza que no siempre son reconocidas como los verdaderos valores del ministerio cristiano. Pablo nos deja de observar el reconocimiento respetuoso a sus compañeros. También lo reconoce al compañero Timoteo y el compañero Silvano, apóstoles juntamente con él. Ya ve que una credencial no es tan importante que diga, por ejemplo, que diga aquí, hermano Luis Zapatanga, apóstol de Jesucristo, sino que sea algo en el corazón y de parte de Dios. Esa es la que vale más que un carnet que valga, qué sé yo, digamos, ¿cuánto vale un carnet? Por más caro que sea, $5, y diga que este carnet valga 100, por más caro que valga, no es tan valioso como la que Dios da. Yo decía en el principio, si usted refleja a Cristo, usted es un enviado, una enviada de parte de Dios, usted es un apóstol o un apóstol. Pero no lo esté gritando al viento, a todo mundo, diciendo, yo soy un apóstol de Cristo. No, guárdeselo en su corazón, sea usted con Dios, nada más. Y dice la Biblia que Él, lo que se hace en lo íntimo, en público lo reconoce. Amén. Gloria a Jesús. Seguimos más adelante, dice el enviado de Dios. Entonces el apóstol, la introducción está basada en que el apóstol es uno de los ejemplos vivos. Y el escritor dice que el apostolado que Dios aprueba es más valioso que un carnet o un certificado que una institución le puede otorgar a una persona. Gloria a Jesús. ¿Y cuántos se acuerdan la que dice Hechos capítulo 9? La conversión del apóstol Pablo. Y más adelante dice, yo no lo recibí de hombre, sino que yo lo recibí de parte de Dios mismo. Pablo, como buen siervo, buen ministro, también siempre los ministros, los siervos de Dios han sido humildes. Aunque el Señor vimos cómo fue el llamado de parte de Dios, el mismo Cristo. Pero él no se ufanaba de decir, oh, soy apóstol. Todo lo contrario. Él decía, no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí la iglesia del Señor. Y en otra parte dice, siervo inútil soy. Él no se ufanaba, ¿sabe? Diciendo, oh, soy apóstol, no. Todo lo contrario, con humildad. ¿Sabe? Todo lo que su mensaje, ¿sabe? Él siempre le decía, en esa parte que dice siervo inútil somos, ¿no? Porque aunque Dios lo llamó, ¿sabe? Sabemos cómo el Espíritu Santo, Dios lo usó a Pablo y todas sus cartas, que han sido de gran bendición y llenos sí por el Espíritu Santo, pero él no se estaba ufanando de llamarse apóstol. Eso era lo que quería resaltar, la humildad que había en Pablo, diferente a comparado con los apóstoles de hoy en día. Amén. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Por eso yo le decía, si usted refleja a Cristo, usted es uno de los apóstoles. Usted es un apóstol. Pero no lo esté divulgando
como hizo el apóstol Pablo. Él no estaba diciendo, llámeme apóstol, sino que por sí mismo su testimonio hablaba solo. De la misma manera, míralo, hablando acerca de eso, mire lo que dice Efesios 1, capítulo 1, versículo 1. Siempre el apóstol Pablo comenzando con esta palabra, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, por una gracia que no era merecedor. Él siempre reconocía que todo lo que él era porque Dios lo ha querido así. Por la gracia y la misericordia del Señor. Amén. Gloria a Jesús. Muy bien, gracias hermana por su aportación. Vamos a entrar a Gálatas. ¿Quién me tiene Gálatas? 1:1. Gálatas capítulo 1, versículo 1. Dice, Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Amén. Gloria a Jesús. Apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Dios que en Jesucristo que lo resucitó de los muertos. ¿Qué quiere decir eso? Que mejor me es que Dios me apruebe antes que una iglesia o una denominación. Estamos ahora en estos tiempos que algunos prefieren que le reconozcan una iglesia y pues se descuida de que Dios le apruebe eso. Pero nosotros estamos hoy, y gracias a Dios que nos pone esta clase, es para que nosotros aprendamos. Aprendamos a ser primeramente obedientes a Él, humildes, sencillos. Y que miremos el ejemplo de este hombre que Dios usó para que nuestra vida también sea agradable delante de los ojos de Dios. Amén. Vamos al primer punto, dice, un ministerio aprobado por Dios. ¿Cuál es el ministerio que es aprobado por Dios? Déjeme decirle que no todos los ministerios son aprobados de parte de Dios. Porque hay ministerios que Dios levanta y hay ministerios que el hombre se levanta. Y lo que es del hombre, usted y yo sabemos que no es duradero. ¿Por qué? Porque son las fuerzas del hombre. Pero lo que Dios levanta es perpetuo y permanente, porque el brazo del mismo Dios Todopoderoso está sosteniéndolo. Y aquel que le llamó es poderoso para tenerlo hasta el final. Gloria a Jesús. Dice el ministerio que Dios aprobado por Dios. Primera de Tesalonicenses 2, capítulo 2 del 1, versículo 1, vamos ahí. Versículo 1, del 1 al 2. Alguien por favor me lo lee. Amén. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipeos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para que anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Amén. Gracias, hermana. El ministerio que Dios aprueba es aquel que predica en todo tiempo, en tiempos difíciles y en tiempos felices, en tiempos que se encuentran medio débiles y en tiempos que se encuentran fuertes. Ese es el ministerio que Dios aprueba, aprobado hace tiempos pasados y hoy día sigue aprobando de esa misma manera. Dice, punto A, predicando frente a una gran oposición. Ese es un ministerio que Dios aprueba. Y déjeme decirle, un servicio y una entrega que Dios aprueba es cuando usted y yo estamos pasando por un momento, por una tormenta, sí, o no estamos pasando por un desierto, que parece que no hay salida, parece que ya todo, y hasta a veces decimos como David, no me escuchas, parece que te has olvidado de mí. Pero déjeme decirle que en medio de esa tormenta, en esa persecución, si nos dedicamos en medio de esa aflicción, en medio de ese problema, y nos esforzamos a seguir adelante, Dios está mirando con agrado. Dios mira como algo valioso de parte de nosotros.
Dice punto A, predicando frente a una gran oposición. Pablo había integrado un gran equipo de evangelización que se caracterizó por su valentía, revolución de hacer la obra del Señor en circunstancias no muy favorables. ¿Cuál cree usted más o menos que fue esa circunstancia que se encontró Pablo? Ya hablaba diciendo que había persecución, ¿verdad que sí? A veces Pablo se encontraba entre, como decimos, entre la espada y la pared. Pero sin embargo, el Espíritu Santo le da valentía a aquel hombre y le da la fortaleza de seguir adelante. Quizás ya llevó el mensaje a Éfeso y se encontró en una situación difícil. Pero Dios le da el empuje porque sabe Dios que todavía tiene que seguir haciendo la obra porque allá hay necesidad. Para allá hay necesidad. Yo te quiero allá. Y lo que Dios ya tiene en mente, lo que Dios ha planificado, déjeme decirle que ni aunque se levante el diablo con su ejercitito pequeñito, no lo va a detener. Gloria a Jesús. Pero él, con la sabiduría de Dios y gracias a Dios, Dios provee a sus ayudantes para este ministerio. Y hace una gran cruzada, podríamos decir, de evangelización de una ciudad a otra ciudad. De aquí para allá, de allá para allá. Y dice que se encontraba en una situación no muy favorable porque, como les decía, había persecución en aquellos tiempos. Aquel que confesaba a Cristo como su Rey y su Salvador, le costaba la vida misma. Dice, menciona aquí la dolorosa experiencia en Filipos, donde después de ser azotado, wow, déjeme decirle que no hay hombre que no sufrió tanto como este hombre, como este varón. Sin embargo, miramos que nunca renunció a Cristo. Nunca dejó de hacer su voluntad. Yo miraba la biografía de un hombre, me tocó hacer un trabajo para el instituto y tuve que mirar la biografía de un hombre llamado Policarpio. Un hombre llamado Policarpio que dice la historia que fue instruido por el mismo apóstol Juan. Y como en esa época había una persecución terrible, grande, ese hombre, por consejo de sus discípulos, sus hermanos en Cristo, le decían, vete para tal hacienda, ahí escóndete. Y cuando ya se enteraban los que le estaban persiguiendo que estaba en aquel lugar, llegaban y le avisaban, mira, ya te encontraron aquí, vete para otro lugar. Pero dice que cuando se movilizó en otro lugar y le volvieron a encontrar que él estaba ahí, dice que él se arrodilló y entendió y dijo, esta es tu voluntad, Señor, que yo padezca por esto. Y no huyó más. Todo esto le aconteció por confesar a Cristo y hacer la voluntad de Dios. Y dice que cuando él se encontró en medio del Coliseo, donde se reunían todos para burlarse y mirar ese espectáculo, porque eso era un espectáculo para aquellos que no creían a Cristo, los que no deseaban que ellos estén haciendo la voluntad de Dios. Dice que cuando le quemaban a la gente lo amarraban, y él le dijo en estas palabras le dijo al soldado, no me amarres, porque yo no voy a huir. Esta ha sido la voluntad de Dios y yo me quedo aquí. Dice que se arrodilló ese hombre y le dijo, y alzó sus miradas al cielo y su mano le dijo, Señor, te doy gracias por tenerme por digno de padecer esto. Una cosa grande que motiva a uno, y déjeme decirle, hoy en día nadie sufre persecución, aquí en este país principalmente, pero hay otras partes que sí sufren persecución, pero en el país que estamos usted y yo no hay persecución y sin embargo ni queremos hacer la obra del Señor. ¿Sí se da cuenta? ¿Qué será que nos está faltando? ¿Nos estará faltando dedicación, decisión, tomar bien en serio las cosas?
Gloria a Jesús. Por eso esta clase, para que nosotros hagamos memoria, hagamos conciencia y reflexionemos que, como yo decía, la mies es mucha, pero faltan obreros. Faltan obreros. Y sigue diciendo, sale a Tesalónica a trabajar por causa del Evangelio. Mire que una de las cosas y las características que un apostolado aprobado de parte de Dios es el que trabaja por causa, no de él. No para que le reconozcan o para decir, ok, voy a hacer una cruzada de aquí para allá, para acá, pues aquí me van a dar unos 20, acá me van a dar otros 80, aquí me van a dar, y ya completo para renta. No, sino el que trabaja por causa del Evangelio con el interés de que las almas lleguen a los pies de Cristo. Ese es el apostolado que Dios aprueba, el que trabaja por causa del Evangelio, cumpliendo así con el mandato divino antes que obedecer a los hombres. ¿Qué dice la gran comisión? ¿Qué dijo Jesucristo a sus primeros discípulos o los primeros apóstoles? Id por todas las naciones predicando el Evangelio a toda criatura, bautizándole en la ordenanza que Él lo dijo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y enseñándoles, dice, que guarden todo lo que yo les he dado. ¿Ya ve? ¿Qué significa ser apóstol? ¿Qué significa ser un enviado de parte de Dios? Alguien me busca, por favor, Juan 16:33. Dice, ellos tenían fuerte convicción que no se desconciertan ni se desanimaban fácilmente. Es un equipo que asume el sufrimiento como un ataque sistemático del mal en contra de la misión encomendada por Jesucristo. El mismo Jesús advirtió a los suyos que la misión no se realizaría sin dolor ni dificultad. ¿Alguien tiene 16:33? Por favor, le da un micrófono. Gloria a Jesús, aleluya. Dice la palabra: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gloria a Jesús. En el mundo van a haber aflicciones, va a haber todas esas cosas, pero termina con una palabra de aliento. ¿Qué dice? Confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. Si ve la seguridad que hay y la garantía de aquel que confía en Dios. La garantía no dicho por mí, no dicho por el pastor, no dicho por nadie de ellos, sino por el mismo Jesucristo. Que la garantía que hay. Así que Él mismo nos advirtió. Más fuerte a la honestidad es que se prueba nuestra capacidad de resistir y mantenernos en las posiciones firmes, no para ceder espacio al enemigo. Era evidente entonces que las condiciones para ministrar no eran muy halagadoras, no eran muy fáciles, pero sin embargo ellos hicieron. No solo se enfrentarían a leyes injustas del Imperio Romano y a las contradicciones del judaísmo, enfurecido ante la proclamación de Jesús como el Rey que vive y reina por los siglos de los siglos, sino también a la debilidad de los creyentes que son sacudidos por enseñanza de maestros y predicadores itinerantes sin la convicción de que la fe está fundada en el poder del Espíritu Santo. Alguien me busca Corintios, 2 de Corintios 4:5 y Filipenses 1:15. La firme convicción de que el evangelio que predicamos es de Dios, no de los hombres. 2 de Corintios 4:5. Gloria a Jesús, aleluya. Versículo 5. Dice así la palabra: porque no
nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como el Señor y a nosotros como vosotros siervos por amor de Jesús. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Porque ellos no se están predicando ellos mismos, sino que están predicando lo que recibieron de parte de Dios. Sí, hermano pastor. Tremendo, porque al predicar por sí mismos estarían dando el nombre de ellos, ¿no? Pero están hablando de Jesús. Amén. Porque cualquiera viene y dice, yo soy el apóstol, yo soy el obispo de fulano de tal. Se están predicando a sí mismos, eso refiere, ¿ve? Pero Pedro dice, no, predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo. Perdón, Pablo. Así dice, porque dice, la firme convicción de que el evangelio que predicamos es de Dios y no de hombre. No estaban predicando de ellos mismos, no estaban diciendo de su parte misma. Como decía el hermano, no estaba diciendo yo el apóstol, sino que venía y decía que lo que le caracteriza a Pablo en todas las cosas, lo que me llama más la atención en todos sus diálogos, primerito dice, por Dios soy lo que yo soy, por su gracia inmerecedora. Sí, en las cartas que vemos en Efesios como de Gálatas, cuando dice yo soy apóstol por la misericordia de Jesús, o soy el llamado, él afirma que él tiene que haber una garantía de una carta. Entonces aparece él anunciando que es llamado, que es apóstol llamado por Jesucristo. Eso da firmeza a las iglesias, ¿no? Aleluya. Entonces él viene y dice, no soy llamado, no me he llamado a mí mismo, me llamó Dios. Entonces son las firmas de que, usted ve con los libros que son escritos y está la firma del autor. Entonces eso es bien importante. En Hebreos no vemos así, pero también vemos que, de acuerdo a los estudios, sabemos que puede ser él mismo también. Todos los maestros no afirman que puede ser él. No sé, no hay desde la primera carta que escribió, que fue escrito allá en ese tiempo, no hay firma, no hay esa firma de ningún apóstol, de ningún hombre que haya escrito, pero de acuerdo a las palabras que escribe, puede ser el apóstol Pablo. Aleluya. Y una de las cosas que lo que él hablaba, lo que le respaldaba era su testimonio. Lo que hablamos tiene que ir respaldado por nuestro testimonio. Porque de qué vale que si hablamos y nuestro testimonio no nos respalda, no sirve de nada. Como decía el hermano, la firmeza de él, de decir que él era llamado por Jesucristo, su testimonio mismo. Es la mejor motivación, dice el escritor, de ser motivación en el servicio cristiano, siempre consciente de que no todo lo que predican tiene la misma motivación. Filipenses 1:15, alguien por favor que lo tiene. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. A la verdad, dice el apóstol Pablo, algunos predican por envidia, otros por contienda, y podamos agregarle ahí por conveniencia. Y dígame, pastor. Eso hay que tener mucho cuidado porque hay gente que cree que solo de ellos es ministerio verdadero y rechazan a los demás. Y Dios tarde o temprano pone la mano. Yo viví con unos pastores de ese tiempo, en el 2001-2. Vino un pastor y decía que este concilio quedó para quedarse, levantó un concilio. Tuve también la oportunidad de ayudar a firmar los papeles para el concilio, pero se desapareció pronto. Que este es el único concilio que Dios ha levantado. Los otros que están, no están. O sea, no son verdaderos. Era Él solamente. Y así hay algunos, que lo único que son, que el único que tiene el ministerio de enseñanza, el único que es. Y así. Nosotros tenemos que bregar por el Espíritu Santo y la palabra, la Biblia, y no podemos nosotros decir que somos los únicos. Somos parte de una rama que Dios dice que nos ha llamado a ser una rama, pero predicando la misma palabra, el mismo Espíritu, el mismo bautismo, las mismas enseñanzas y el mismo cumplimiento que esperamos aquel día que ha de venir Jesucristo. No esperamos otra cosa. Amén. Gracias, pastor. Gracias.
Pues nosotros debemos estar en el grupo en el grupo, no en ese grupo, sino que en el otro grupo. Y reconocer que Dios puede levantar tanto al que se convirtió hace una semana como al que tiene 10 años en la iglesia. Porque no es Él, sino que es el poder del Espíritu Santo a través de Él. Nada más. Y no menospreciar a otros. Y desgraciadamente hay, como dice el hermano, concilios que solamente ellos se aprueban, que nosotros nomás somos los que hacemos mejor esas cosas. Nosotros somos los llamados y menosprecian a los otros. Y no podemos ser de esa manera, no podemos vivir conduciéndonos de esa manera. Respetar tanto al que está al lado y que recién se convirtió, y respetar de la misma manera como al que está 20, 40 años en la iglesia. Amén. Gloria a Jesús. Vamos adelante entonces. Dice el punto número B, hablando acerca del tema, dice un ministerio que es aprobado por Dios. También miramos que es el que predica en todo tiempo, a pesar de todas las circunstancias, predica, da testimonio de Cristo en todo tiempo. Y el punto B dice, un ministerio aprobado por Dios es aquel que decide no agradar a los hombres, sino a Dios. El punto B dice, no para agradar a los hombres, sino a Dios. Nosotros debemos vivir para agradar solamente a Dios. El apóstol Pablo prefirió agradar a Dios y no a las leyes, no a los que estaban en la ley, ¿cómo que se llama? El Senedrín, los doctores de la ley que no sabían, decían pero no sabían lo que estaban leyendo. Pero él habla su palabra, habla las palabras para agradar a Dios. Y déjeme decirle que cuando nosotros hablamos de parte de Dios, o alguien habla, usted habla de acuerdo a la voluntad de Dios, a muchos no les van a gustar. Lo que sucede es que en ese tiempo todos los de la ley levantaron contra el Evangelio. Amén. Hoy nosotros tenemos que cumplir a la ley mientras ellos no se levanten contra el Evangelio. Nosotros, aunque nos digan lo que digan, aunque nos quieran quemar el templo aquí junto a nosotros no vamos a doblegar a rechazar a Jesús. Tenemos que nosotros seguir a Jesús de Nazaret. Aleluya. Así es, hermanos. Usted y yo estamos, que se nos meta esto bien en mente. Yo cuando estaba meditando, pensando, no agradar a los hombres, sino a Dios. No agradar a los hombres, sino a Dios. No agradar lo que me diga un concilio, sino que agradar a Dios. Si que está de acuerdo a la palabra de Dios, lo que me está diciendo, yo lo recibo, gloria a Dios. Pero si no está de acuerdo a la palabra de Dios, pues yo no lo puedo recibir, porque estaría agradando a ellos y ya no estaría agradando a Dios. Amén. Entonces, punto 2 del versículo 3 en adelante. ¿Quién lo tiene? De segunda de capítulo 2 de Tesalonicenses, primera. ¿Nadie lo tiene? ¿Lo tiene? Ah, hermana, gloria a Dios. Del 3 al 4, por favor. Gloria a Jesús. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiese el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Amén. Aleluya. Pablo decía que no peleaba dando golpes al aire, según 1 Corintios 2, 26. Y alguien que lo lea, lo busca primero. Sino que usaba la palabra con vehemencia y poder, porque el conocimiento de la verdad constituye un poderoso recurso para ganar a otros para el reino. Un apóstol digno no solo tendrá claridad en sus motivaciones, sino también sus aspiraciones y su objetivo. Y esta pregunta es bien interesante. Una pregunta básica habría de ser, y esta es la pregunta: ¿de dónde produce nuestro llamamiento y vocación para el apostolado? En esto responde el apóstol Pablo con marca sabiduría
marcada sabiduría. El llamamiento para el apostolado genuino y aprobado por Dios no produce de error, no nace de una tergiversación de la verdad, o sea, no de algo torcido, como suele hacer los falsos maestros. No produce de impureza, o sea, de mala fe, malas intenciones y malos propósitos. Las acciones fraudulentas son siempre el producto de ambiciones materiales y que no es el producto que no es el producto de un engaño o que no se nos tome por ignorantes, dice el escritor. No hemos sufrido un lavado de cerebro, también dice el escritor. También sabemos que en quien hemos creído. Tenemos la plena conciencia de nuestra decisión y cada vez estamos más convencidos de la misma. Esto es una de las características que da de alguien que no se puede ver que no ha sido llamado genuinamente. Dice la siguiente parte: por nuestra fe en Cristo hemos sido embajadores, dice la palabra, designados y el mensaje que se da es aprobado por Dios. Es decir, que no osearemos hablar de lo que imaginamos simplemente para granjearnos en buena disposición de lo que escuchan, sino de lo que Dios nos ha ordenado. Alguien busca Hechos 4, 19 al 20. Sin importar cuán dura sea la palabra para el pecador, pero Pablo aclara que ellos, como apóstol, tienen un compromiso con Dios de que está por encima de sus conveniencias personales, no como para agradar al hombre, sino a Dios. Hechos, ¿alguien tiene el libro del Hechos capítulo 19? Dice así, Hechos 4:19. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Amén. Ya mira, si mira ese pasaje. Otra vez, hermana, por favor. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Haciéndonos una pregunta nosotros mismos también. ¿Qué cree? ¿Que es justo obedecer a los hombres, como estaba diciendo el apóstol, o a Dios? ¿Por qué cree que es mejor obedecer a Dios que al hombre? Porque aunque la gente, por ejemplo, se enoje, no le gusta lo que le digan, si está conforme a la palabra de Dios, entonces primero hay que obedecer a Dios. Y sabemos que si agradamos a Dios, no podemos agradar a Dios, porque el mundo, la amistad con el mundo, es enemistad con Dios. Entonces primero hay que obedecer a Dios antes que a Dios. Que no le caiga bien la palabra, porque la palabra es como una espada, pero la palabra de Dios es una espada. Es también como el martillo que quebranta la piedra. Muchas veces el hombre no le gusta, no le gusta escuchar palabras de Dios. Amén, gracias. Yo no estoy en contra de ninguna iglesia, ninguna denominación, pero aquí está hablando, esta parte, el apóstol está hablando a los líderes. Está hablando a los que se paran delante de un púlpito, a los que se paran delante de un micrófono. Y de cada uno de que se para al frente, está en escoger si que hablo algo que les agrada a mis hermanos, aunque estén mal, y hablo para agradar a ellos y no a Dios. Déjeme decirle que se nos está poniendo un juicio bien grande. Pero no solamente el que está aquí tiene la obligación de agradar a Dios y no a los hombres. Déjenme decirles, los que están atrás sentados también. También está
en la obligación o está en usted de tomar una decisión de agradar al hombre o a Dios. En muchas ocasiones han pasado, no sé si que a ustedes le hayan pasado, cuando se convierten al Evangelio, yo creo que a muchos, que se convierte al Evangelio, su familia le comienza a hacer burla a veces. Y dice, te has hecho hermanito, y ya no, y le dicen, ven, vamos a hacer esto, lo que hacíamos antes. Y ahí está la decisión de nosotros, y que por darle el gusto a ellos, hago eso y no hago caso a Dios. Esto debe estar siempre presente en nuestra vida, agradar a Dios o agradar al hombre. No solamente en dar la palabra, sino también en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de comportarnos, en nuestra manera de hablar, en todos los aspectos de nuestra vida. Tenemos que tomar y mirar y dejar en nuestra mente bien claro y afirmada que yo voy a agradar a Dios. Yo prefiero agradar a Dios. ¿Por qué le hice la pregunta? Que ¿por qué es mejor agradar a Dios? Porque el hombre paga limitado, pero Dios paga sobresaliente. La bendición de Dios viene en abundancia cuando hay eso de agradarle a Él. El libro de los Hechos de los Antiguos Testamentos se considera en el tema obediencia, bendición; desobediencia, castigo, maldición. Y ahí encierra todo esto de que si agradamos a Él, al hombre, o agradamos a Dios. ¿Quiere ser bendecido o quiere ser bendecida? Agrade a Dios. Quizás no va a ser bendecido con una casa de millones o de un carro último modelo, pero va a ser bendecido en lo mejor, que es espiritual, en su vida espiritual. Gloria a Jesús. Entonces, un apostolado aprobado de parte de Dios es aquel que decide agradar a Dios y no a los hombres. Que decide agradar a Dios y no a los hombres. ¿Se va a ganar enemigos? Sí. ¿Se va a ganar rivales? Sí, se va a ganar. Porque tomó esa decisión de agradar a Dios. Y se van a levantar muchos. Déjenme decirle que se van a levantar muchos. Y van a quererle tumbar. Y van a quererle destruir. Pero si usted ha creído, como dijo el libro Juan 16:13, el mismo Jesús, yo he vencido y por lo tanto tú vas a vencer también. En el libro de Josué, Jehová le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, y para poner por decreto la ley que te ha sido dada por mi siervo Moisés. ¿Qué está queriendo decir? La palabra que yo te he dado, con diligencia procura ponerla en tu vida. Y la garantía de eso, ¿qué le dice más adelante? Le dice, nadie te podrá hacer frente. Jamás nadie te podrá vencer. Jamás nadie podrá destruirte. Y mira lo que dice acerca de este pasaje. Si no me equivoco, yo lo tenía por aquí. Acerca de este pasaje de que estamos leyendo ahora mismo. En otra versión de la Biblia, Tesalonicenses 4 dice esto, mire. El apóstol Pablo diciendo, al contrario, Dios nos aprobó y nos encargó. Déjeme decirle, lo que Dios ha puesto en nosotros es un encargo especial. Un encargo, dice, y el encargo es el evangelio, hablar y transmitir. Y así es como hablamos, dice el apóstol, no tratando de agradar a la gente, dice en esta versión, sino a Dios que examina. ¿Examina qué? Los corazones. Que examina la mente y escudriña lo más profundo de nosotros. Y el que paga por completo a todo aquel que decide agradar a Él. Gloria a Jesús. Y como les decía, esto es la característica de un apostolado que Dios aprueba.
Si todo esto hay en la vida del hombre o de la mujer, gloria a Dios, porque está respaldado de parte de Dios. Y también esto no es licencia para que más tarde, adelante, unos años, si Dios nos da la oportunidad de aprender de su palabra y de entender su palabra y de ser portadores de su palabra, a darnos el nombre de apóstol y decirle, ya no me llames hermano, ni me llames siervo, ya mejor llámame apóstol. Porque yo me fui a estudiar 4 años de instituto y me fui a 2 años de universidad teológica. Así que yo ya cumplí mis requisitos para ser llamado apóstol. Es más, dice, mira, te voy a entrar. Este fue mi primer año, este fue mi segundo. Aquí me dieron reconocimiento porque hice sobresaliente en esto. Yo di un buen discurso, y el otro, y el otro, y el otro, y el otro. Eso no nos da licencia para que un día vayamos a decir que, déjeme decirle, es bueno estudiar. Es bueno que usted mire la palabra. Es bueno, pero eso no nos da licencia para decir, yo ya completé mis requisitos. Ya no me digas hermano Luis, llámame apóstol Luis. Eso no nos da licencia. No nos da licencia. Y así que si alguien tiene oportunidad de estudiar, estudie. Yo antes cuando me decían eso, yo lo escuchaba así medio, pero cuando lo comencé a probar, me gustó. Nos comienza a gustar y nos comienza a gustar. Y uno va desarrollando y aprendiendo. No del maestro, sino de Dios. De la palabra de Dios. No de la experiencia del maestro que le está dando la clase, sino de la palabra de Dios. De lo que Dios dice en su palabra. Porque déjenme decirle que cada uno que está aquí parado, que Dios utiliza, es solamente un instrumento. Dios puede utilizar a mi hermana Claudina, puede utilizar a aquella hermana, puede utilizar allá, puede utilizar a un niño para enseñarnos. Como hizo Jehová hablar a ese asno, muy bien puede hoy en día Dios hacer hablar un montón de piedras que nos prediquen. Pero nosotros somos privilegiados que Dios, como dice el apóstol Pablo, fuimos aprobados de parte de Dios. Primeramente debemos ser aprobados por Él. Y dice, y nos fue confiada la palabra. Este apóstol, si solo nos metemos a meditar en este versículo, déjeme decirle que vamos a entender cuál es la importancia de ser cristianos, cuál es la importancia de ser llamados hijos de Dios. A veces decimos, yo soy cristiano, pero solo de nombre. ¿De qué sirve? No sirve de nada. Y nos fue confiado el Evangelio, así hablamos, dice el apóstol Pablo. No para agradar a mi familia, no para agradar a mi tío, a mi prima, a mi tía, sino para agradar a Dios. Si le toca decirle, mira, en la condición que tú estás, déjame decirte, penosamente, pero no te puedo decir otra cosa, porque la Biblia dice así, que si no te arrepientes, si no reconoces y te vuelves de tu mal camino, pues estás camino a una perdición. Estás camino allá. Y decirle, pero gracias a Dios, Dios ha proveído algo especial para que tú ya no te vayas por ese camino, sino que encuentres el otro camino angosto, que es un camino de salvación eterna. Así que hermanos, estamos nosotros, usted tanto como yo, estamos llamados a hablar para agradar a Dios. Que no se nos olvide eso. Para agradar a Dios. Y si no le gusta a mi vecino, si no le gusta a mi hermano, pues yo no sé qué vaya a hacer, pero yo tengo que decir como Dios de acuerdo dice en su palabra. Es más, a veces nosotros ni necesitamos que alguien nos predique, sino que usted quiere escuchar palabra de Dios. Abra su Biblia. Hasta con el versículo de Génesis 1:1 Dios le puede hablar. Dios creó los cielos y la tierra. Y usted puede mirar el poder de Dios para crear todas las cosas. Amén. Así que estamos llamados a, como decía, agradar a Dios y no a los hombres. Gloria a Dios. Vamos al punto número 2. Y yo creo que todo el estudio se centra en este versículo más que todo. En el versículo 4. Y esa es la enseñanza más profunda que hay en este estudio.
de agradar a Dios, como lo hizo aquel varón, como lo hicieron aquellos hombres, de agradar a Dios y hablar el mensaje de Dios, agradando siempre a Dios y no a los hombres. Dice el segundo parte, un ministerio que no buscan la gloria suya. Ay, Dios santo. Un ministerio que no busca los elogios, que digan, digamos así, el ministerio del hermano Luis, wow, cómo cantan bonito, wow, cómo enseñan bonito, wow, vamos a traerle a ese hermano porque es una bendición, vamos a traerle de otro país para acá porque ese hermano da, vea, precioso. Y que no se dan cuenta que lo que están haciendo ellos, primeramente están dándole rienda suelta para que ellos se gloríen más todavía. Diga, pastor. La semana pasada me llamó alguien, a lo mejor están escuchando por la radio, pero no voy a decir el nombre. Y dijo el pastor, dije, pastor, nosotros tenemos a alguien que va a dar una conferencia que es tan bueno. Nos estuvimos ahí, el hermano predica bien o no, enseña bien acerca de los diezmos. Que la iglesia ahorita están diezmando todo el mundo. Tráigalo para acá para que aprendan también. Santo. Gracias a Dios aquí todo el mundo diezma, no hay problema de eso. Dios le bendiga. Gracias, pastor. Entonces dice, un ministerio que no busca su gloria. Ese es el ministerio aprobado de parte de Dios. Es un apostolado que Dios aprueba. Aquel o aquella que no busca sus beneficios y no buscan reconocimientos personales, sino que busca el reconocimiento en secreto de parte de Dios. Déjeme decirle que es mejor que Dios le reconozca en su cuartito ahí y que le haga sentir y que le diga, tú me estás haciendo fiel, tú te estás esforzando, tú te estás dedicando a obedecerme. De que alguien le diga a lo público, ay, ese hermano es un siervo de Dios, qué lindo ese hermano, cómo tiene un temor de Dios ese hermano. Quizás es bueno, pero mejor es que en los secretos Dios le reconozca y le hable a solas a usted mismo. Amén. Y dice entonces, vamos a ver la característica, dice, punto A dice, poniendo a Dios como testigo, versículo del 5 al 6 dice esto, porque nunca usamos de palabras lisonjeras para saber, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Y dice el apóstol Pablo, Dios me es testigo. Wow. Eso se llama tener seguridad y en lo que Él hace. Para que diga, porque Dios es testigo. Y sigue diciendo, ni buscamos gloria de hombre, dice el apóstol Pablo, ni de vosotros, hablando acerca de los de la iglesia tesalónica, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Santo Dios, sigue diciendo aquí el pasaje nos permite conocer a un apóstol que no registra con su conducta ninguna de aquella falla que podrían catalogarlo de hipócrita o persona que disimula sus verdaderas intenciones. ¿Cuáles eran las intenciones de Pablo acerca de esto? Hablando a sus hermanos en Tesalónica. Recuerde que el apóstol Pablo fue llamado a un ministerio de gentiles. La palabra lisonjeras es palabra de elogios. A la gente le gusta que elogien, digan, de todo, ¿no? Tanto a los ministros y claro, toda esa cosa. Amén. Entonces la intención del apóstol Pablo no era que le estén elogiando y digan, ah, viene el hermano el apóstol Pablo y vamos a hacerle un buen recibimiento. El interés del apóstol era que todos conozcan a Cristo. Amén. El deseo en una parte de ellos dice, yo quisiera que todos sean como yo, dice en una parte de sus cartas. Yo quisiera que todos fueran como yo, dice. Sabía lo que había. La misma manera Jesús habló de esa manera. Quiero que sean como yo, dijo Jesús en una ocasión. Entonces, esto es que Él pone como testigo a Dios. Entonces el interés de Él la intención era que todos conozcan a Cristo y que se permanezcan fiel. Cosa que
Hoy en día, yo le decía que no estoy en contra de nadie de ellos, pero sus evidencias, sus actitudes hablan por sí mismas. Ya no les interesa hoy en día que se conviertan las almas. Ya no les interesa que sean ministrados por la presencia de Dios, sino que lo que les interesa es que haya beneficios para ellos, sus nombres y todo eso. Pero vemos aquí la historia, vemos aquí en la palabra de Dios que el apóstol Pablo no era de esas personas, y por eso él dice: sean imitadores de él. Y es digno de nosotros ser imitadores de él. Es digno porque su testimonio habla por sí misma. Correspondiente a hacer una digresión justa es este pasaje. Una cosa es usar palabras lisonjeras, como decía el hermano, para adular a la persona con el fin de sacar algún provecho personal, y otras es usar con vocabulario adecuado al público cristiano para abolir la chabacanería, wow, esta palabra difícil, la vulgaridad y la euforia, barata y vana palabrería. Hay predicadores, dice el escritor, que creen que por su palabrería serán oídos. Jesús amonesta contra estos errores. Asimismo, el consejo de Pablo a Timoteo fue: mas evita, ¿qué dijo el apóstol Pablo a Timoteo? Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Con relación a este detalle, Pablo se considera íntegro y pone a Dios por testigo. Se recuerda que hace un tiempo atrás, el martes, el hermano pastor hablaba de acerca de un hombre que le dijo: Señor, acuérdate que yo te he servido. Es casi similar a las palabras estas que estaba diciendo: tú me eres testigo que yo te he servido. Y más adelante estaba diciendo el hermano que vio la respuesta de parte de Dios, porque era verdad lo que decía. De la misma manera, el apóstol en esta ocasión dice: yo pongo de testigo a Dios que todo lo que yo hablo es verdad. Todo lo que yo hago es verdad. Gloria a Jesús. Dice: una de las grandes virtudes del cristianismo es la sinceridad. Una de las grandes virtudes es nuestra sinceridad, que muchas veces resulta dolorosa para algunos. Pero siguiendo el sentido de la palabra, el cristiano está llamado a vivir una vida transparente. No podemos ser hipócritas. No podemos decirle: ay, yo le aprecio mucho a este hermanito. Me acerco al pastor y le digo: pastor, yo le aprecio mucho. Y cuando dice algo él por acá dice: ay, ese pastor ya comenzó a decir esto. Eso se llama ser hipócrita. Nosotros no estamos llamados a ser hipócritas, sino que seamos a ser sinceros. Una de las cosas es que Dios nos dice que nos amemos de corazón, dice, unidos con un corazón sincero. Gloria a Dios. Eso implica un mayor requerimiento para los ministros y apóstoles del Evangelio. No deben ser hipócritas. De acuerdo a la carta de Tito, porque es necesario que un obispo sea, dice, irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Esto es un apóstol digno y aprobado por Dios. En muchas ocasiones yo le decía, y lo seguiré diciendo, esto es nuestro espejo. Y aquí nos miramos todos los días cómo somos y de qué forma somos. Y de la palabra misma nos va a confirmar de que si soy o no soy. Soy, como dice aquí, pendenciero, si soy codicioso, si soy malo, si soy malo en hacer esto, si soy dado al vino, si soy iracundo. Todo esto nos dice la palabra cuando nos miramos a la luz de la palabra.
Gloria a Jesús. Pero aquel que no tiene nada de eso y no se inclina a nada de eso, es un apóstol digno y aprobado por Dios. Es relevante aquí hacer referencia a la posición de Pablo con relación a su renuncia al derecho de estipendio para su sostenimiento. Aquel podría ser o carga como apóstol de Cristo, lo que no contradice la posición del mismo Pablo cuando le dice a los corintios: he despojado a otras iglesias, recibiendo salario para servirlos a vosotros. También pues la Escritura dice: no pondrán bozal al buey y trilla, y digno es el obrero de salario. Mire que esto se escucha, el digno de salario. ¡Ja! Todo el mundo se basa en eso. Es verdad que la palabra de Dios dice eso, pero no es licencia para nosotros decir penosamente a algunos que dicen eso. Y pastor me ha comentado muchas veces: mira que yo estoy disponible, ¿cuántos hay? ¿Sabe por qué pregunta cuántos hay en la iglesia? Porque de eso depende su ofrendita. Si dice hay 20, 20 a 1 son $20. Pero si son pasados de 100, a 1 ya son 100. Pero nada de eso es aprobado de parte de Dios. Si decimos amar a Dios, déjenme decirles que todas estas cosas están fuera de nuestro corazón. Y si algún día, yo sé que Dios tiene un propósito especial o específico para con cada uno. Quizás usted va a salir a otras iglesias a predicar. Dios le va a llamar a otros lugares. O quizás a mí mismo. Pero vayamos desinteresadamente, vayamos, como el apóstol Pablo rechazó muchas ocasiones. La iglesia le quería sostener, pero le decía: no, yo no quiero ser carga para ustedes. Y en otras partes dice que él trabajaba laborando, haciendo ¿qué, pastor? Tiendas, ¿verdad? Tiendas y vendiendo como comerciante para no ser carga a otros, para que no te dicen: nosotros estamos manteniéndole a él. Pero ese es el apostolado que Dios aprueba. Ese es el apostolado que Dios aprueba, que no tiene nada de eso en su corazón. Y gloria a Dios por los que vienen a esta iglesia y nos vienen a traer palabra de Dios. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Y vamos a seguir adelante y con esto vamos a terminar, hermanos. Vamos al punto A de la parte número 3. Conducta irreprensible. Esa es una también de las características del apostolado que Dios aprueba. Irreprensible. ¿Qué es irreprensible? De que no tiene nada que corregirle. No tiene nada que decirle. Algo que está llevando una vida intachable delante de Dios. Gloria a Jesús. Y punto número A, vamos a quedarnos ahí. Dice: idóneos en el trabajo ministerial y secular, 9 al 10. Porque os acordáis, hermanos, que nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, no para agravaos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también. Una vez más pone a Dios de testigo el apóstol, de cuán santa, justa e irreprensible nosotros comportamos con vosotros los creyentes. Dice en el Proverbio 14:23, el sabio Salomón dijo: en todo labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Pero en el caso específico de Pablo, lo que se nos da a entender, es una combinación de trabajo y misión que resulta en la edificación de la iglesia. Gloria a Jesús. Entendemos entonces que el verdadero apostolado va más allá de la distinción o prestigio. Es un llamado a servir
Le decía yo al principio que también estamos llamados a servir, ¿verdad? El apóstol Pablo. El apostolado es llamado a servir, que es ocasiones posiblemente requieran arrollarse las mangas y poner manos a la obra. A veces va a tocar sacarnos la corbatita, recogernos la manga de la camisa, sacarnos el saco, y a veces nos va a tocar sacarnos el pantalón de vestir y ponernos un pantalón de trabajar. Somos llamados a servir, no solamente para estar así con una camisetita azul bien bonito. Amén. Una vez digo, pastor, a alguien así, al otro hermano, siempre te veo que eres un levita porque nunca se saca la corbata. Santo. Y no sabe que el verdadero levita es el que adora. El verdadero levita es el llamado a adorar al Señor. Usted puede adorar a veces estando despeinado en la casa. A veces solamente puede adorar estando sin bañarse. Gloria a Jesús. Pero así que el verdadero apostolado es el llamado a servir, hermanos. El llamado a servir. Todas estas cosas debe haber en aquel que dice que se llama a ser apóstol. Aquel que dice, yo soy un apóstol. ¿Sabe? Alguien una vez hizo un comentario y dijo, ¿sabe por qué algunos se llaman apóstoles? O se llaman, o se ponen el título porque dice, quizás ya completaron los requisitos de estudio, ya están en un estudio bien alto y ya no hay más que estudiar. Eso, bueno, ya no tengo más que estudiar, yo soy un apóstol. Pero no. Un apóstol es aquel que refleja a Cristo en su vida, aquel que muestra su disposición a servir, aquel que se preocupa por una alma, aquel que desea lo mejor de su hermano, que crezca espiritualmente, como lo hizo el apóstol Pablo a las cartas, a las iglesias. Él quería que crezcan espiritualmente, que tengan el pleno conocimiento de Dios. Eso se llama ser un apóstol aprobado de parte de Dios. Amén. Y no se olvide el pasaje de capítulo 2, versículo 4. Agradando siempre a Dios y no a los hombres. Póngase de pie, pastor, con nosotros.